Gastón Bañat, que como decíamos ha tenido la amabilidad de venir a charlar un ratito sobre cuestiones relativas a los jubilados y a los futuros jubilados probablemente también. Uno de los ejes de la gestión del gobernador Frigerio y de su gestión al frente de la Caja de Jubilaciones ha sido reducir el déficit, ¿no? Que siempre ha sido un tema constante, permanente, ya desde hace muchos años, el déficit de la Caja. ¿Cómo se logra reducir el déficit o cómo lo han hecho ustedes y a cuánta gente ha afectado? Había un primer año muy difícil, donde el proyectado de lo que uno recibió actualice como lo quiera actualizar, por inflación, por paritaria, sin sumarle toda la contingencia que implicaba una nueva gestión, con una transición muy importante. Después de muchos años de gestión se le agregaba una carga adicional, un peso adicional al sistema, daba un escenario catastrófico. O sea, daba un escenario que era insostenible y que, bueno, con un diagnóstico bueno que tuvimos y la decisión política del gobernador, se encaró desde el primer minuto. Acá lo que el gran desafío era evitar ese colapso que daban los números, la proyección de un año difícil que arrancó con unas paritarias anualizadas de más del 200%, o sea, era una carga que el sistema ya venía sobrecargado, y si se le agregábamos todo eso iba a ser insostenible. Entonces se empezó a aplicar una estrategia integral con muchísimos puntos que tiene que ver con controlar el gasto y tratar de aumentar los recursos. O sea, la cuenta es la misma de siempre, ¿no es cierto? O sea, lo que uno paga, que se pague bien. Ahí se auditó, se cortó con muchísimos atajos y muchísimos vicios que traía operativamente el sistema, que tenía que ver con incompatibilidades, con deudas, y por otro lado se trabajó mucho en la captación de recursos para nivelar. Ok, pero ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿qué se reduce? Cuando dice incompatibilidades, había gente que cobraba dos beneficios. Exactamente, por la ley, aplicar la ley. O sea, la ley, cuando vos te jubilás, te notifican y te dicen qué podés hacer y qué no podés hacer a partir de que estás jubilado. Entonces, volver a aportar, o sea, volver a estar en actividad aportando no se podía. Bueno, ahí hicimos convenios para cruzar datos con todos los organismos con los que se puede cruzar, y empezamos a cruzar los datos, y de ahí te salta una base en la cual vos tenés jubilados que estaban volviendo a aportar. Eso, por la cantidad de meses o años que lo venían haciendo, te da un número. Por un lado, dejás de suspender ese beneficio porque no lo podés seguir pagando porque está en incompatibilidad, y le practicás la deuda. O sea, cuántos meses o años de doble sueldo tuvo, eso genera un monto en perjuicio de la caja, de un beneficio que no se tendría que haber estado pagando. ¿Pero mucha gente hacía eso? Hubo muchos casos, cientos. Cientos de casos. Sí. Y venía de mucho tiempo eso. Y venían de mucho tiempo. Entonces, eso por un lado, se controló de ahí para atrás todo lo que había para normalizar, y obviamente ahora se audita todos los meses, y eso no vuelve a pasar. Un tema polémico, me acuerdo, que fue el de las pensionadas que se volvieron a callar. Hay una auditoría que tiene que ver con el estado civil de las pensiones que uno otorga. O sea, uno cobra una pensión en calidad de viudo o viuda, o hijo discapacitado que estaba a cargo y no se puede valer por sí mismo. Bueno, el estado civil de esas personas nunca se había vuelto a controlar. O sea, vos no te podés volver a casar porque dejás de ser viuda o viudo. Entonces, si volvías a contraer, a formalizar una relación, perdés el beneficio. Bueno, ahí estamos en un trabajo con el registro civil, también cuerpo a cuerpo, caso por caso. Polémico. No sé. Sí, porque... Pero bueno, a ver, uno tiene que cumplir la ley y uno tiene que pensar en el beneficio, en el sistema y a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente hay beneficios que pierden la validez porque dejan de cumplir con los requisitos, y ese es el control del gasto. O sea, el gasto, las jubilaciones hay que pagarlas, pero hay que pagarlas que hay que pagar. Las que no hay que pagar, no hay que pagarlas. ¿Cuántos beneficios paga la caja? 65.500 beneficios. Un número importante. Y muy importante. ¿Y cuánta plata representa eso por mes? Y la mensualidad de mayo fue de 93.000 millones de pesos. Claro. Y cuando usted dice aumentar los ingresos, ¿cómo los aumentan? Bueno, hubo una suba de alícuota, los aportes patronales y personales de 3 puntos, y 3 puntos a las personas que estaban jubiladas, que por la ley tendrían que haber seguido aportando y no aportaban hasta la edad de la jubilación ordinaria. Estamos auditando todos aquellos que aportan a la caja, como son los municipios. Hay 57 municipios que aportan
a la caja porque sus empleados municipales se terminan jubilando por la provincia. Bueno, que estén en blanco todos los ítems, que no haya ítems en negro, que sean todos remunerativos, los colegios de educación privada, que hagan sus aportes. Todo eso, la gran gestión que estamos haciendo desde el principio con ANSES para obtener el dinero que nos corresponde por ley, todo eso... ¿Pero ahí han cobrado algo de eso? Sí, se está cobrando, se firmó. Fue la única provincia que firmó convenio por el 2024. Mientras se sustenta la demanda, ¿no? Porque hay una demanda por otro lado. Por supuesto, eso tiene que ver con la deuda anterior para atrás. Nosotros logramos, después de un año de arduo trabajo, poner al día los números. Nunca se había auditado presencialmente. Nosotros ni bien asumimos, pedimos a ANSES que viniera a hacer la auditoría. Bueno, ahí saltó muchas cosas de información y de cosas que había que normalizar, regularizar, completar. Trabajo de muchísimos años que venía desde el 2017, que llevó mucho tiempo. Eso nos permitió ser la única provincia que firmó por el 2024 y ahora estamos próximos a normalizar también el 2025, lo cual implica empezar a traer recursos, que es lo que uno necesita también para pagar los beneficios, porque es un sistema deficitario. O sea, un sistema deficitario no tiene reservas. Todos los aportes se gastan y hay que pedir más para terminar de pagar. ¿Cuánto aporta la provincia del Tesoro mensualmente? Bueno, ese es el número que depende mes a mes cuánto uno recauda y va entre 25 y 30 mil millones todos los meses. Es el déficit mensual. El resto de la sociedad, todo eso va evolucionando con las paritarias y con el aumento de la masa. Nosotros cuando asumimos teníamos una masa de 42 mil millones en jubilaciones. Hoy, producto de la inflación y las paritarias, estamos en 93 mil. O sea que todo eso evoluciona con el aumento de las paritarias. ¿Y cuántos jubilados más o cuántos jubilados menos tienen? Nosotros hemos jubilado en esta gestión, en los 16 meses que llevamos, 5.000 personas. 5.000 altas. No quiere decir que aumentó en 5.000 personas porque también hay bajas en el sistema. La gente que se muere. Exactamente. ¿Y cuántas tienen menos? Bueno, el crecimiento vegetativo es aproximadamente el 50%. 2.500. O sea, vos jubilás 5.000 personas, pero es un gasto administrativo, son altas que pagás y bajas que das 2.500, o sea que en el balance aumenta el 50% de la masa. Aunque alguna de esas jubilaciones se transforman en pensión. Por supuesto, cuando muere la persona. Por eso el crecimiento vegetativo tiene que ver con cada beneficio. Ahora, la realidad es que tenemos 120.000 aportantes en toda la provincia en activos. O sea que ese es el universo que nosotros tenemos que manejar. O sea, va a haber 120.000 personas que en algún momento se van a jubilar por la provincia. Entonces, necesitamos pensar en el mediano y en el largo plazo. No alcanza con estas primeras abordajes que hicimos, que era sacar de esa zona de insostenible, bajarle la temperatura al sistema, pero ahora necesitamos también desde el Estado empezar a pensar que el sistema tiene que ser sostenible a largo plazo, ¿no? Es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Mantener el 82% móvil, todas las condiciones actuales. Ahora, eso es difícil, ¿no? Es complicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Es muy difícil porque el tiempo te juega en contra. Estamos hablando que hay 120.000 personas que en algún momento se van a jubilar, que los jubilados, gracias a Dios, cada vez viven más tiempo. Entonces, hay que asumir la realidad. La transparencia fue otro de los temas fundamentales. Empezamos a mostrar los datos, empezamos a transparentar y que los empleados, los gremios, el periodismo, la gente conozca de qué estábamos hablando, porque si no eran números gigantescos a final de año. Porque además no es un tema local, exclusivamente local, es un tema que se discute en el mundo entero, mundial, ¿no? Ha habido protestas en Francia, en muchos lugares, porque se ha pretendido, bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, ha pretendido, en algunos casos ha logrado aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Extender un poco la cosa. ¿Usted cree que ese es un camino? Acá el punto más importante que tenemos en ese contexto en Entre Ríos es el tamaño del Estado. En otros lados el tamaño del Estado no es tan grande como en Entre Ríos. En Santa Fe el Estado no representa el 50% de la torta como es acá en Entre Ríos. Entonces a nosotros nos repercute mucho más. Y cuando el sector privado la pasa mal, tenemos menos musculatura privada para aportar y sostener el sistema público. ¿Qué sería este momento? Entonces, digamos, nosotros tenemos que tener una toma de conciencia específica y muy concreta por el tamaño que tiene el Estado y el desafío. Entonces, pero más allá de eso también está en discusión el tema de lo que usted dice, la proyección de la vida de las personas, la expectativa de vida y cuánto tiempo, a veces una persona puede estar más tiempo como jubilado que como activo. Exactamente. Todo eso está siempre en tela de juicio y son de las cosas que uno tiene que ir viendo
y tenemos que tomar conciencia y consenso para ver qué se modifican. Hay medidas de estas que se toman que tienen impacto de corto plazo, como las que hemos tomado nosotros el año pasado, para poder sostener y bajarle la temperatura, y hay otras que van a tener impacto muy a largo plazo. Pero hay una realidad. Nosotros tenemos que saber que hay 120.000 personas que en algún momento se van a jubilar. Y el Estado tiende a achicarse, o sea, no es que se van a reponer constantemente. Con lo cual tenemos que asumir esas variables y actuar en consecuencia. O sea, ¿Hoy la relación sigue siendo 3-1 los aportantes? No. Tendría que haber sido 3-1, o por lo menos de 2,5 para arriba, y hoy estamos en 1,86. Ese es un dato clave. ¿Por qué? Porque hay escalafones, por ejemplo, de grandes daños que se hicieron al sistema, como el bancario y el de energía. Nosotros tenemos 2.000 jubilados, entre los jubilados del EPRE y de los bancos, sí, que la provincia se hace cargo de esas 2.000 jubilaciones, que son más de 4.000 millones de pesos por mes, y no hay ningún aportante, porque cuando se privatizaron esas empresas, todos los activos pasaron a aportar a Nación. Entonces, imagínate 20 años... O sea, déjeme entender esto. Sí. Los trabajadores del Banco Entre Ríos aportan a la Nación, sí, y se jubilan por la Caja de Entre Ríos. Se jubilaron todos los que eran cuando se privatizó, todos los que eran empleados del banco que la Caja Otorgante les daba Entre Ríos se jubilaron por Entre Ríos. Digamos que eso estaba dentro de la ley. Claro. Pero lo que no se previó, que se prevé con una reserva actuarial cuando haces eso, es que automáticamente todos los activos empezaban a aportar en ANSES. Entonces vos tenías que seguir pagando esas jubilaciones y no tenías ingresos. Entonces, ¿y eso no se puede modificar? Bueno, estamos trabajando para volver a traerlos, a afiliarlos a la provincia. ¿Cómo hicieron con lo de Luz y Fuerza? Es el mismo caso. Eso está en vías de, digamos, estamos gestionando la parte formal dentro de la provincia con una ley y en Nación para que nos permitan que esos aportes vengan a la provincia, porque, como te digo, son 4.000 millones por mes en jubilaciones durante 20 años sin aportes. Sí. Es un tema complejísimo, indudablemente, y da mucho para hablar. Una línea más, porque está ya mandando un móvil, pero el motivo original de esta charla era la situación de los jubilados que se endeudan con las mutuales, porque es un tema preocupante por los números que hemos visto. Perfecto. Nosotros ahí, digamos, tenemos un rol meramente administrativo por códigos de descuento que vienen de antaño. Yo me opongo a los códigos de descuento, o sea, mi gestión no da códigos de descuento. Respeta los que están dados porque legalmente hay que respetarlos y hay que descontarlos. Entonces, sí se ha notado estos últimos 4 o 5 meses una expansión del crédito muy importante, se ha duplicado y hasta triplicado. Eso quiere decir que hay una oferta de crédito y una necesidad. Y puntualmente, cuando llega el momento de la liquidación, uno le tiene que retener, descontar ese código, esa cuota, digamos, al jubilado y depositársela a la entidad que le dio el préstamo. Pero hay un límite, ¿no? Hay un límite. Nosotros hemos subido el mínimo inembargable que el año pasado, porque también era una situación con la inflación muy compleja, que se actualizaban mucho los intereses, y lo hemos subido considerablemente para que haya un mínimo intangible. ¿Cuánto es? 357.000 pesos. Que no se pueden tocar. Es una cifra, no un porcentaje. Y después que los créditos, todos se pueden cobrar de un porcentaje que es el 40% del sueldo. Hasta el 40%. Hasta el 40%. Lo que hay que trabajar ahora es para que todas las entidades crediticias y financieras tengan una misma base de datos y trabajen sobre ese 40% disponible. Claro. Le agradezco mucho la presencia, me quedaron un montón de temas siempre para hablar, así que vamos a volver a invitarlo para que cuando tenga un tiempito y vienen y charlamos, porque es muy, muy interesante. Nosotros hemos hablado